tenemos un invitado muy especial, un viejo y apreciado conocido, un hombre que ahora es hombre del día, porque estar en Adoco y atreverse a decir algunas cosas, y como él nos dijo aquí que si estábamos dispuestos a visitarlo a Najayo, pero eso con una indemnización se puede. Julio César de la Rosa, el hombre de Adoco, el hombre que algunos dicen que nada en muchas aguas, pero él no se ahoga. Bienvenido, Julio César. Yo no quiero solo referirme al caso que está en la palestra. Yo quiero su evaluación 5 años después de una especie de llegada de seres especiales a Palacio. ¿Qué ha ocurrido con la impunidad y con la corrupción? Usted que tiene años analizando esto. Bienvenido a Metrópolis. Hay imágenes suyas de hace 7, 8, 10 años. La última vez era una mesa redonda. Nada, saludo y complacido de poder conversar con usted. Usted sabe que siempre ha gozado de mi aprecio, consideración y admiración. Muchas gracias. Recuerdo esos pasillos del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, donde llegaba esta magistrada que la gente esperaba que debía ser alguien con un bastón, y era la señora Carmen Inver, toda. Pero ella es juez, sí es juez. Esa muchacha. Mire cómo se ríen los muchachos. Ellos creen que uno fue joven nunca. No, así es. Pero mire, el tema de la corrupción, ya nosotros 25 años cumplidos, naturalmente unos 20 de mayor activismo, y que vamos pasando de manera cíclica lo que es la llegada de gobiernos, la bandera que izan para poder atraer al electorado, y no podía pues ser objeto de desconocimiento de que la actual gestión llegó con una bandera, la bandera del fin de la impunidad y de la lucha contra la corrupción. Y dentro de las primeras medidas que se tomaron fue precisamente el compromiso ético, la carta ética, que la conversión de lo que era ya la labor propia de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, DIGEI, dándole una connotación, un radio de acción amplio, de que pudiera combinar a que un funcionario tenga que dimitir por no cumplir con la declaración de patrimonio, y que si en las instituciones deben haber lo que son los oficiales de seguimiento, y en fin, todas esas cosas. Digo, bueno, es verdad que que viene finalmente el fin de la impunidad. Marcha Verde, donde fue literalmente absorbida por el partido que hoy gobierna, y todos estos escenarios a los que acudimos, suspensión de elecciones, luego Plaza de la Bandera, la que se ha denominado popularmente el pueblo como una feria de empleo, porque el cambio que dieron algunos de los actores de estos reclamos. Sin embargo, cuando vemos lo que es la realidad, una persecución de la corrupción con mayor énfasis al gobierno que salió, lo que va a darle valor a la tesis de que el gobierno más corrupto es el que sale. Y esto, pues evidentemente que lo hemos visto a lo largo de nuestra trayectoria. Y en sentido ya reales, en términos reales, pues la lucha contra la corrupción no es más que una bandera que asumen gobiernos, y que este no es la excepción. Sin embargo, vemos cómo a lo largo del desarrollo del mismo han tenido que ser desvinculados los principales funcionarios, y sobre todo que acompañaron al presidente en campaña. Su jefe de gabinete, su jefe de campaña, y ahora el director del sector externo. De que esto habla bien del presidente, de que cree realmente en la lucha contra la corrupción, y que por el hecho de mencionar a alguien lo desvincula. Bueno, yo le compro el discurso, vamos a creerlo que es así.
Naturalmente que uno quisiera que hayan otro tipo de respuesta, con el mismo énfasis que se ha procesado a los anteriores, porque también se han procesado estos. Y una muestra de ello es que no se le ha dado el mismo curso que se le dio a los anteriores como a este, porque ninguno han sido procesados, aparte del ex director administrador de la Lotería Nacional, que naturalmente no tiene tenía padrino, pero era un padrino muy débil. Muy de campaña. Efectivamente, sí. Fue muy coyuntural. Ahora vemos que los otros sí tienen padrinos, y si hacemos un recorrido por lo que ha sido la intervención de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, pues debemos partir de que cuando el entonces ministro de la Presidencia fue cuestionado porque había participado de un proceso de construcción de una obra detenida como la cárcel, el centro penitenciario Las Parras, denominada Nueva Victoria, pues ante las denuncias que se habían hecho, pues la directora de la DIGEI dijo que se había reunido con el ministro y que él le había explicado y ella había quedado. Yo pienso que clara. ahí confundió un poco el papel la directora de ética, aunque ella siempre dice que ella no persigue, pero ella prácticamente descargó al ministro. En esa ocasión, y lo dijo, después quedó satisfecha con lo que le había explicado. Que ya no había problemas. Entonces el pueblo, que siempre es muy agudo en la identificación, pues dijo, bueno, hubiésemos querido que también escuchara a Kingsbury en ese momento, o a Adam Peguero, que había estado en el impostor. Bueno, después Kimberly resultó como diputada, su esposo también y su suegra. Así es. Mire, antes de ir a los detalles, a ustedes, desde las distintas organizaciones que velan por el cumplimiento de la ley, por el debido proceso y también por el cese de la impunidad, se le ha imputado cierto silencio durante estos 5 años, como no sé si cierta esperanza de que nada estaba pasando o connivencia con el régimen, porque ustedes no denunciaban nada, todo estaba muy bonito, los ladrones del pasado, pero no con estas personas. Pero ahora se nota como que hay movimientos, ¿no? No, mire, nosotros desde la llegada del gobierno, en el mismo año que llegaron al gobierno, nosotros fuimos que sacamos el tema de la donación de 100 millones de pesos que hizo el director del Gabinete de Política Pública. Eso se quedó en la nada. Está ahí, todo eso está ahí en el PECA. Eso en algún momento, pues hasta coyunturalmente, tendrá algún efecto, y nosotros tenemos esa aspiración. Nosotros llevamos el caso de la participación de los constructores en la Nueva Victoria, que no fueron incluidos en el proceso que se está ventilando. Nosotros lo llevamos. De la misma forma que las irregularidades detectadas en el INAVIE cuando Cecilio Rodríguez fue su director. Pero es que no hay seguimiento en la prensa como había antes. Bueno, eso porque ya hay embajadores. No, porque ya eso no es. Nosotros éramos habitués de varios programas matutinos que cuando nosotros llevábamos caso, pues éramos invitados premium. Ya no. Dejamos de serlo. Entonces nosotros hacemos nuestro esfuerzo y naturalmente todos sabemos que a la llegada de un gobierno, sobre todo cuando se le da un manejo de tratar de atraer al redil a medios de comunicaciones o comunicadores en particulares, la información sale, pero sale a media. Yo observé perfectamente, y son de las cosas que a uno a veces le hieren, aunque no la sienta, pero sí uno dice, oh, yo vi a raíz de que la directora de ética nos diera una respuesta a una comunicadora en especial, que dijo, bueno, la doctora Milagros Ortiz le respondió, él amenazó con ir a la
a la Comisión Interamericana. Y no, cariño, tú debiste decir en qué contexto yo respondí. O sea, bueno, prevaricación o difamación, yo eso lo asumo como una advertencia o una amenaza velada, lo asumo así. Nos reunimos con nuestros abogados, pero también comenzamos a hacer gestiones de una medida cautelar, que es la Convención Interamericana de los Derechos Humanos, que establece esa figura. Ante una amenaza de un funcionario de primer nivel, pues nosotros, pues que llevamos el tema de la corrupción, entendemos que nos quieren acallar. Entonces, a ese mismo programa que íbamos mucho en la mañana, ya no vamos porque sabemos por los ya tapones, del vínculo y eso. Efectivamente. Eso es. Pero miren, es una tarea delicada ser llanero solitario, porque a veces se siente así. Sí, sí, pero uno es lo siente bueno así. para los que están uniendo piezas. Ese comportamiento, antes era frecuente el asunto de las denuncias de corrupción y la reiteración a través de los medios, ahora ocurre eso. Vamos al caso de la Dirección de Ética. Algunos dicen que Julio César se inventó un problema para fastidiar a su antigua amiga. Eso es lo que se dice en las esquinas. ¿Usted puede contextualizar ese inconveniente? Fíjese que no he dicho nada para que usted nos ubique. Resulta que en octubre del 2023 nosotros presentamos una denuncia ante la DGI ante una falta ética en la que había incurrido el entonces ministro de Educación, Ángel Hernández. La ley 311-14 de Declaración Jurada de Patrimonio establece que a los 30 días de ser designado o de haber dejado el cargo, un servidor público debe presentar una declaración jurada de patrimonio, que es lo que va a permitir darle seguimiento si éste tuvo algún incremento en su patrimonio durante su función, que es lo que va a establecer si había incurrido en algún tipo de irregularidad. Resulta que recibimos respuesta de la DGI de que había sido investigado y archivado. ¿Qué fue lo que le llevamos? Le llevamos... Que era un error subsanable, ¿no? Efectivamente. Le llevamos esta denuncia porque él no solamente que presentó la declaración jurada de patrimonio a los 6 meses de haber sido designado, no a los 30 días, ya ahí hay una falta ética. Sí. Que, dicho sea de paso, la ley remite las consecuencias a la ley 4108 y la considera una falta grave de tercer grado, que equivale como sanción la desvinculación. En este caso, derogar el decreto de designación. Algo muy parecido a lo que ella hizo con Kingsbury Taveras. Exacto. Cuando entendió con que había una inconsistencia. Y la otra, si yo le muestro por qué vamos a la DGI y ella también da respuesta y a veces y comunicadores le compran eso, dice que nosotros debemos saber que el órgano rector del seguimiento a las declaraciones juradas de patrimonio es la Cámara de Cuentas. Lo sabemos. Ahora, quien le da el seguimiento al cumplimiento o no, para ver si han incurrido en una falta, es la DGI, porque ella es quien estuvo, que si no presentan declaración jurada a los 30 días, no van a cobrar octubre, septiembre del 2020, cuando llegaron a un mes. De que la Procuraduría debe investigar los bienes presentados. Más de 10 informaciones, ella detrás de eso. Lo llevamos allá. Ahora, ella incurre en el error y usted como ex magistrada juez de la instrucción entonces, donde tenía el papel de investigador era realmente profundo. Si ella nos refiere a la Cámara de Cuentas, que es quien debe darle seguimiento ahí, y por qué ella juzgó. Si ella, ella declaró el archivo de la denuncia nuestra porque ya él había presentado la rectificativa y ella
declaró de que había sido subsanado. Entonces, no nos puede mandar o a la decir Cámara de a la Cuentas. Cámara de Cuentas, porque si usted sabía eso y nosotros lo canalizamos por la vía que no correspondía, debió declararlo inadmisible por falta de calidad o por no ser la vía correspondiente. Como cuando se Inclusive, revisa la competencia. efectivamente, y decirnos, porque la debida diligencia es decir, no, este no es el camino es este. Pero entonces ella juzgó, entonces no nos puede referir a la Cámara de Cuentas. Pero una Cámara de Cuentas que no tiene mecanismo coercitivo, no presentan, ellos no hacen nada, no tienen nada, no tiene, porque la ley no tiene garras para poder llevar a que cumplan con esta ley o sancionarlo, porque no se conoce el primer caso. Entonces, ¿qué ocurre? Que no solamente fue la declaración, de entrada ella debió, bueno, presentó a los 6 meses ya, presidente, quíteme ese hombre. No lo hizo y todos sabemos por qué. No solamente la declaración tardía, sino la omisión de una empresa cuyo nombre comercial él había registrado 7 meses antes de haber sido designado. Pasa esto en distintos días. ¿Cómo se dio? No, ¿Ya le nosotros- iba notificando? No. La respuesta fue tajante a los 20 y tantos días de haber depositado. Nosotros sí estábamos enterados de la diligencia que estaba haciendo la investigación, porque en educación nos remite alguien, ya esto de manera oficiosa, la instancia que le habíamos dirigido a la DGEI, que se la había enviado al ministro, para que el ministro entonces procediera a hacer la rectificativa e incluyera El terreno de las terrenas. la empresa con el terreno, pero no solamente esa que había omitido, sino 7 más. O sea, ¿Y por qué ese celo de la dirección con ese funcionario? bueno, recordemos que Ángel Hernández fue su secretario de Estado de Educación cuando ella fue ministra, fue secretaria, pero fue su secretario de confianza que cuando ella va a terciar en las primarias del PRD con Hipólito Mejía, lo deja a cargo del ministerio, de la secretaría, hoy ministerio. O sea, es a él que está juzgando, y usted como juez sabe que si le corresponde juzgar a un familiar, a un amigo, a un Inhíbete. asociado, inhibirse, tan sencillo como eso. No lo hizo, entonces sí se interesó en juzgar. ¿Y por qué nosotros establecimos que prevaricó? Porque su juzgamiento, ya que lo asumió, que lo admitió, debió ser sobre lo que establece la ley, que correspondía a una sanción. Solicitarle al presidente la cancelación de ese decreto. No lo hizo y por eso nosotros planteamos la prevaricación. ¿Por qué entonces se ha dicho, ahora que usted está aquí como protagonista, yo necesito la confirmación, que la funcionaria ha repetido contra usted y que prácticamente le ha dicho, retráctate o te voy a someter? ¿Eso es real? ¿Eso fue El documento público que de respuesta dice, doña Milagro Dijey, no recuerdo, responde a Julio César de la Rosa, al ciudadano, ni siquiera a la institución, sino al ciudadano, para ser más preciso. directo fue entonces a usted? Totalmente, dice, o sea, fue algo que nosotros, y por eso de una vez la atención de uno decir, espérate, ya esto es con duro, ya no es algo, ¿verdad?, que Entre viene, amigos. claro, sino que asumimos que fue precisamente para mandar el mensaje de amedrentarnos, sobre todo porque tenemos todas las informaciones ya que se venían dando. Bueno, para citar de por qué es doña Milagro que habla, Ortiz Bosch pide a Cámara de Cuentas revisar lo declarado. Ortiz Bosch quiere prioridad para el caso De Kimberly. Kimberly. Ortiz Bosch advierte a funcionarios que no presenten su declaración jurada de bienes no van a cobrar. Esa ley hay que octubre. derogarla realmente. No sé. Sí, porque no tienes garras. Entonces, ¿qué ocurre? Que
Ahora, ¿cómo va el proceso? En su en su respuesta dice, responde al ciudadano Julio César de la Rosa sobre el caso Ángel Hernández. Y entre signo de interrogación pone prevaricación o difamación. Pero ya teníamos la información de que había hecho la diligencia con abogados a los fines de preparar el sometimiento, pero no un sometimiento por la ley 6132, sino un sometimiento por la ley de delitos electrónicos. Como ya las informaciones se retransmiten a través de plataformas pero esa tiene sanciones más severas. No, medida de coerción, prisión. Entonces, por eso nosotros de una vez pusimos la alerta y vamos a buscar la medida cautelar, porque no podemos esperar que nos den el tablazo. Tenemos que... ¿No ha habido una intermediación, habida cuenta que ustedes eran personas cercanas? No, realmente no, porque a todo esto se van cumpliendo ciclos en los que uno entiende que sí se puede dar una situación de aclarar, de rectificar, y uno dice, sí, yo creo que me excedí. En el caso que hubiese esto ocurrido, que no ocurrió. En consecuencia, cuando nosotros elevamos la instancia de denuncia, debió, si realmente hay un interés de que se actúe apegado a lo que establece la norma, no, mira, esto, tal cosa, porque hay otros casos donde nosotros hemos planteado omisiones y dice, mira, tal cosa, porque entonces comienzan a dar argumentos infelices. Entonces ahora está a la espera de un posible sometimiento. Sí, estamos esperando eso. Que en el momento que se dé, pues tenemos que tomarlo con gallardía. Vamos a hablar de SENASA, Julio César. Qué extraño todo lo que ha ocurrido, y más después que habló el doctor Jacín y que habló Camacho. Yo no entiendo para nada tantos tiempos y tantos frentes con este expediente y esa elegancia procesal que ahora tiene el Ministerio Público. Vamos a esperar, nosotros estamos investigando. ¿Qué hay detrás? A respetar el debido proceso. Eso es una transformación. Bueno, me sorprendió la intervención del magistrado Camacho, que decía que están investigando desde julio a raíz de la denuncia que se había puesto en noviembre del 2024, que a la que se refiere Santiago Jacín. Claro. Pero usted sabe de cuánto es esa denuncia, qué hay involucrado ahí. 40 millones de pesos, que fueron unas autorizaciones que se dieron a los empleados, que dieron 40. Entonces no me puede supeditar. Y el doctor Jacín dice, no, fui yo que inició esto. No, es que estamos hablando del grueso, del que tenía como intención defraudar al Estado por un monto superior a todos los casos que se están ventilando actualmente en la justicia. Estamos hablando de que se dieron contratos de compromiso donde ya el Estado había erogado más de 6.000 millones de pesos. SENASA. Con la firma del director. Evidentemente, porque que los contratos los firmó él. Entonces, ¿qué ocurre? Esos empresarios que están involucrados, porque no es él solo, allá hay empresas a los que se les reconoció el pago no por servicio prestado, sino por la cápita, por una cápita por número de afiliados. La atención primaria, que se supone que deben darla los centros públicos, porque el sistema de salud pública tiene presencia a nivel de todos los municipios. Usted se va a un distrito municipal y usted va a encontrar ahí una cliniquita rural de la que hizo don Antonio Guzmán en aquel tiempo, que se están todas cayendo. No, hacen un contrato con un grupo pulpo que tiene diferentes filiales en cada tema. Bueno, mira, vamos a resolver con reparación de zapatos, de una vez una compañía, vamos a reparar zapatos. Entonces, esa atención primaria tomaron un
una nomenclatura de punto médico ubicado en alguna plaza comerciales, plazas donde pero es que lo veíamos, pero nadie sabía lo que era eso. Un emprendimiento. Yo vi uno cuando yo salgo de la universidad en dirección a mi casa. Yo cruzaba por la avenida Filomeno de Rojas, punto médico. Yo pensaba que era un seguro. Nunca lo había abierto. Nunca, a toda hora. Y pero es posible que esa creatividad sirviera para defraudar tantos millones de pesos, Julio César. Bueno, es que nada más recibía mensual por ese concepto, por la cápita de 500,000 afiliados, 60 millones de pesos, 370 al año. Y la proyección era de 21,000 millones de pesos porque era un contrato por 3 años. ¿Dónde explota el tema? Que eso es si no es por los conflictos entre empresarios. Usted recuerda aquel libro de Fran Moyapón, Empresarios en conflicto, claro. Ricardín Hernández y Rafael Perelló, claro. que terminó cartón, fósforo, café claro. y todo Sí. eso. Que ahora mismo es por eso. Esos problemas se dan por esos conflictos. ¿Qué ocurre? Que cuando se deja sin efecto un contrato para la gestión de servicio de suministro de medicamentos con una empresa que venía ya ejecutándose, esta dirección en febrero lo suspende y contrata a la competencia que ya tiene los puntos médicos. O sea, los puntos médicos los tiene ahí, tiene también salud bucal, también lo tiene ahí. Por cada uno de esos, el reconocimiento de una cápita va recibiendo 60 millones de pesos porque son 3 filiales. ¿Qué ocurre? Que esa empresa lleva ante la DGCP, compra y contrataciones, el tema y dice, espérese, es que el servicio de farmacia, de medicamentos, hay una empresa que me quitaron el contrato y se lo dieron a Farmascar, que es del mismo grupo. Resulta que le estaban reconociendo una cápita no por 160, por 180, que iba a recibir 70 y pico de millones de pesos mensuales por un servicio que no todos los afiliados y los médicos no se daban cuenta de eso. Los directores de los hospitales no se daban cuenta de eso. No, porque en este caso son en su mayor es una gestión. Cuando usted un servicio de medicamentos llamaba a ese call center y le hacían la diligencia. Entonces, ¿por qué la DGCP falla? Porque los PSS, las proveedoras de servicios de salud, tienen una dispensa de la ley 8701, no obliga a SENASA como entidad pública a tener que hacer el proceso conforme a la ley 34006, sino que puede hacerlo por el principio de exclusividad. Si en una provincia hay 3 centros médicos, pero hay uno que tiene tomógrafo, tiene imágenes, tiene todo eso, él puede ir. ¿Preferirlo ahí? No, contratar directamente. Contratarlo. SENASA puede contratar esa clínica directamente sin la ley 34006, porque lo pone en condiciones de igualdad con las ARS privadas. Aunque es pública, pero bueno, contrata los servicios para que dé los servicios con quien tú entiendas, por exclusividad. Ahora, el servicio de medicamentos, Salud Pública no la avaló como proveedora de servicios de salud. Entonces debió irse a lo que establece la ley 340-06 y fue lo que tomó como referencia compra y contrataciones para suspender ese contrato. Entonces, eso es lo que dispara la alarma y comenzamos a tomar conocimiento por este conflicto de interés, donde las intenciones eran defraudar por cerca de 21,000 millones de pesos en 3 años, pero ya habían obtenido cerca de 6,000. Para concluir, aunque los muchachos dicen que no lo despache, si los 2 programas realizados por Yulisa Céspedes y por Nuria Piera no se hubieran realizado, ¿el negocio hubiera continuado? Totalmente, claro. Totalmente, porque la CISARRIL sí sabía que había un problema, que había doble contabilidad, le había mandado advertencia al director de SENASA, el director de SENASA le respondía, le pusieron una multa de 1.800.000 pesos a SENASA, no al director, a SENASA, porque no había presentado los estados financieros como lo establece la ley 8701 de manera trimestralmente. Y se va dando cuenta
iba a explotar por la falta de pago a la PCS. Y pusieron a mentir al presidente. Porque él creía que era el de los 40 milloncitos que había mandado en noviembre y no sabía que era el duro. Muchísimas gracias, Julio César. La verdad que uno se queda como no puede ser, no puede ser. Síguenos en las redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Recuerda que el Matutino Alternativo no es otro más, es diferente.